Bien, continuando con las exposiciones, nuestra siguiente expositora es la licenciada Andrea Brum. Andreita, ¿andas por ahí? Creo que sí estaba. Acá. La presento. Ella es licenciada en fisioterapia, máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor. Tiene un título DO en osteopatía. Ha hecho cursos de movilización articular basada en principios biomecánicos de Kaltenborn, especialización en aeróbica y step, cursos en spin bike, instructor de fitness, docente universitaria, actualmente profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional y también hace las consultas en osteopatía en deportistas profesionales y amateurs. He tratado de resumir un poquito el currículum que me enviaste sobre la incidencia de la terapia manual en el deporte. Adelante, por favor. Como decía Egor, soy fisioterapeuta, osteópata de O por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Eh, Mi área de especialización es básicamente el deporte. He trabajado en el área de pediatría en mis inicios también, pero la parte de deportología es algo que vengo haciendo desde hace ya unos 15, 16 años más o menos, desde que empecé. Yo me recibí de fisioterapeuta y enseguida empecé a trabajar en el deporte. Fui la primera fisioterapeuta femenina en el fútbol masculino. Y empecé con los chicos en lo que es las juveniles, la reserva que se llaman en otros lados, nosotros le decimos juveniles, en otros países se le llama reserva. Y después ya pasé a ser docente universitaria, empecé como ayudante de cátedra en la parte de deportología justamente. Este, Fui haciendo carrera en la universidad y después me ofrecieron el servicio de tener a cargo el servicio de fisioterapia en la Mutual de Futbolistas Uruguayos en Uruguay, por lo cual estuve a cargo del servicio unos 14 años más o menos, hasta hace un año y medio, que bueno, por temas de viajes y de trabajo justamente fuera del país, me estaba haciendo muy difícil el ir a Uruguay tan seguido. Bueno, pero siempre me he mantenido en el deporte. El trabajo en el exterior es justamente también en deporte. Mi esposo es preparador físico, entonces hemos estado en lo que es el fútbol profesional desde hace muchos años también, y he trabajado en distintos equipos, atendiendo a distintos deportistas a nivel de fútbol profesional. También he atendido deportistas que no son de fútbol, pero básicamente mi historial viene en el deporte. Eh, Soy docente de la escuela, soy la docente de Uruguay, la representante de Uruguay. Hice mi DO, mi tesis de DO también en lo que es el deporte. Mi tesis fue en futbolistas profesionales. Entonces, la terapia manual ha estado presente en mí desde que me recibí de fisioterapeuta, porque cuando yo inicié en el equipo de fútbol, era un equipo de Uruguay que no tenía mucho capital económico, o sea, no tenían muchos recursos. Entonces, la que estaba siempre ahí en los entrenamientos era yo. El médico iba una vez a la semana y después iba para los partidos. Entonces, él me había dejado a cargo de la parte de la sanidad, como le dicen en Uruguay, de la parte de sanidad. Entonces, me tocaba evaluar y atender a los futbolistas con lo que yo tenía, que era mi cabeza y mis manos, porque no era que tuviéramos aparatología, no teníamos en el equipo, no teníamos ni láser, ni magneto, ni ningún tipo de aparatología. Lo único que tenía eran mis manos y una camilla. Cuando había camilla, porque si estábamos en el partido era el pasto. Entonces, frente a eso, siempre tuve la necesidad de aprender más, de tener más herramientas en mi maleta de fisio para poder solucionar los problemas que se me presentaban en el día a día, ¿no? A partir de ahí es que empecé a hacer un montón de formaciones específicas, como dijo Egor.
Es verdad sí que también soy instructora porque mientras yo hacía la carrera de fisioterapeuta, ya era instructora, entonces trabajaba en gimnasios haciendo distintas clases y demás, lo que me daba también un manejo corporal y un manejo de grupo que después en lo que fue el deporte me ayudó mucho tener esa base y que me ayuda hasta el día de hoy porque para trabajar en el deporte no es solo la terapia manual, es un trabajo en equipo y hay que, el ejercicio es parte fundamental de un tratamiento siempre. El movimiento es tratamiento, entonces el movimiento bien hecho es tratamiento. Entonces, eso me ayudó mucho, pero lo que a mí me marcó una diferencia fue cuando, una diferencia de un antes y un después, fue cuando empecé a hacer el posgrado en osteopatía. En ese momento yo buscaba justamente más herramientas que me dieran soluciones este, efectivas con mis manos, o sea, sin tener que utilizar más nada con la terapia manual y que me dieran otra rapidez, otra solución, otra, sí, otra rapidez en las soluciones para estos futuristas con los que yo trabajaba y atendía. Lo mismo para mis pacientes particulares. Yo he atendido a futuristas, pero he atendido a Doña María de 70 años que le duelen las rodillas o la bailarina del Sodre que se pone el pie atrás de la cabeza, pero le duele la columna lumbar o el sacro. Entonces, todo esto, gracias a Dios, he tenido esa posibilidad de tener una amplia gama de pacientes y en distintos países también lo que me da esa, ese agregado cultural de la idiosincrasia de cada lado y de cómo un dolor se manifiesta en un lado y cómo en otro país capaz que lo manifiestan de otra manera y se vive diferente según el contexto en el que se está. Entonces, si hay algo que hoy puedo decir es que la terapia manual es una herramienta riquísima, la cual los fisioterapeutas tenemos en nuestro poder y tenemos que tratar de sacarle el máximo a ello. La ponencia de hoy va a ser básicamente en lo que sería la incidencia de la terapia manual en el deporte, que es en lo que les contaba ahora en esta introducción que más experiencia puedo llegar a transmitirles. Y bueno, tengo una presentación, no sé si puedo compartir pantalla, Ego. Sí, perfecto. A ver, Ahí lo ven. sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, comenzando con lo que es la presentación, como les decía, es incidencia de la terapia manual en el deporte. Cuando nosotros hablamos de terapia manual, generalmente una de las primeras cosas que se viene a la cabeza es la manipulación articular, ¿no? O sea, el manipular estructuras en el paciente, en la persona que nos llega a la consulta, ¿sí? Y en el deporte, cuando hablamos de la terapia manual y lo que es la manipulación, no nos referimos solamente a lo que es, como se dice coloquialmente, liberar un bloqueo articular o liberar una articulación que se encuentra fija, sino que su verdadero valor está en cómo se integra dentro de lo que es un plan de prevención, de recuperación y optimización del rendimiento del deportista en este caso, ¿sí? Podemos hablar con lo que es la incidencia de la terapia manual en el deporte de tres grandes ejes. Lo que sería la prevención secundaria y la reducción de recidivas, es decir, intentar de que esta lesión que ocurrió no se vuelva a repetir o que al menos no tenga el mismo nivel de gravedad. El segundo podría ser la rehabilitación post-lesión, ¿sí? En donde queremos esto, acelerar y optimizar la recuperación del deportista, que sea lo más rápido posible, pero también que sea una recuperación funcional, que sea de la mejor manera, ¿sí? Y el otro eje, que no es menor tampoco, es la optimización en lo que es el rendimiento deportivo, ¿sí? Es ir más allá de la lesión
y contribuir a lo que es la eficiencia en el gesto deportivo, ¿sí? Eh, el fisioterapeuta, el osteópata, lo que hace es mejorar la movilidad, regular el dolor, todo esto a través de la terapia manual, pero es importante tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Que es un trabajo interdisciplinario, que vamos a necesitar también del médico, para que indique la medicación, valga la redundancia, que va a necesitar ese futbolista. Vamos a necesitar de trabajar con el preparador físico justamente para la parte física luego de salido de la lesión, o trabajar en equipo en esto de la optimización. Bueno, este paciente capaz que no tiene ningún dolor, ninguna patología en específica, pero nosotros como fisios podemos evaluar su postura y ver que hay un miembro, no sé, un inferior más corto que el otro, o que hay un pie que se apoya más en varo o en valgo, y bueno, y frente a eso nosotros con la terapia manual podemos ayudar para optimizar este rendimiento del que estamos hablando, ¿sí? La idea es que la charla termine con ustedes pensando que la terapia manual sí es una herramienta que nosotros utilizamos dentro de un equipo interdisciplinario en lo que es el deporte. Siempre recordar que la charla es sobre el deporte en particular, ¿sí? El objetivo final va a ser siempre que el deportista se recupere, pero que rinda, que se recupere bien, que se recupere rápido y que rinda en lo posible en su 100%, ¿sí? Nosotros en eso podemos estar ayudando. Y lo que tenemos que saber cuando hablamos de terapia manual es, como decíamos, hablamos de manipulación articular y de movilización articular. Entonces, qué es la manipulación articular y qué es la movilización articular, porque no es lo mismo, ¿sí? Hay diferencias entre ellas. Entonces, es terapia manual, pero hay una diferencia entre una y otra, ¿sí? La manipulación articular es una técnica manual, ¿sí? Que es con un impulso rápido, ¿sí? Y preciso, es específico sobre una estructura, ¿sí? Se usa para hablando coloquialmente, desbloquear ciertas restricciones de movimiento y mejorar la función articular, ¿sí? Es una técnica, como dice ahí, es una técnica manual utilizada en la fisioterapia, en la osteopatía, en la quiropraxia y en la medicina manual, ¿sí? Que consiste en la aplicación de un impulso rápido y controlado, por eso se llama High Velocity Low Amplitude, sobre una articulación con movilidad restringida. Justamente para esto, para lograr eh, que se restaure la función, ¿sí? Objetivos de la manipulación articular, bueno, como objetivo general es restaurar el rango de movimiento fisiológico de la articulación, disminuir la rigidez y el dolor, favorecer la función neuromuscular y articular, ¿sí? Este, Cuando nosotros tenemos utilizamos esta movilización articular, muchas veces se puede generar un sonido, ¿sí? Que es como una cavitación que le llamamos, y esto es un sonido, es una consecuencia fisiológica, ¿sí? No es el objetivo del tratamiento, ¿sí? Eh, Va a suceder una liberación de gases, pero no sucede siempre y no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser restaurar el rango de movimiento, ¿sí? Disminuir el dolor, disminuir la rigidez, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer la función neuromuscular y articular. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, los mecanismos propuestos de lo que es la manipulación articular son tres: son biomecánicos, ¿sí? Son neurofisiológicos y son musculares, ¿sí? Los biomecánicos, liberación cápsula alimentaria y mejora del deslizamiento articular. Y es acá donde se puede escuchar esta cavitación articular, ¿sí? Que se genera ese pop audible, es a través de los biomecánicos, ¿sí? Esta liberación del bloqueo que estamos generando, esta liberación articular que estamos generando, va a ayudar también a, en cierta manera, romper algunas adherencias, ¿sí? Entonces, va a restaurar la movilidad mejorando el movimiento, ¿sí? Y se va a dar una descarga mecánica en esa zona, ya no va a sentir tanta rigidez, se va a mover un poco mejor, mejor
aún mejor con el correr del tiempo y esto lo que va a hacer es aliviar la rigidez, por tanto, aliviar la molestia, aliviar el dolor, ¿sí? Con respecto a lo que es el mecanismo neurofisiológico, se dan modulación del dolor vía activación de mecanorreceptores y vía inhibiciones centrales, ¿sí? O sea, se da un bloqueo de lo que es la transmisión del dolor, ¿sí? Se va a disminuir lo que es la excitabilidad muscular, va a bajar se va a inhibir un poco lo que es el tono aumentado del músculo, ¿sí? Va a ayudar a mejorar lo que es la propiocepción, optimizando lo que es el control motor y como un efecto autonómico de lo que es el sistema nervioso autónomo, sí va a inducir la relajación y el bienestar del paciente. Va al molestar, al tener menos rigidez, al moverse mejor, al sentir menos dolor, es inevitable que el paciente se sienta mejor, ¿sí? Entonces tiene un montón de mecanismos de neurofisiológicos justamente a través de lo que es inhibiciones de vías dolorosas, disminución del tono muscular y un equilibrio a nivel de lo que es el sistema nervioso autónomo. Después hay, como mecanismo también está el mecanismo muscular, en donde se va a dar esta reducción del espasmo que dijimos y una normalización del tono muscular, lo que me va a permitir un movimiento más libre y más, más fluido. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es la movilización y la manipulación articular? ¿Sí? Bueno, lo que es la movilización, nosotros vamos a utilizar movimientos pasivos, rítmicos, suaves, ¿sí? Dentro de un rango fisiológico, sea de manera progresiva, sea de manera repetitiva, generalmente cómoda y no se va a dar la cavitación, ¿sí? Es un trabajo progresivo, ¿sí? Que lleva repeticiones. No sé, hacemos 10 repeticiones por número de una elevación anterior de tren superior, ¿sí? 10 repeticiones de una flexión de cadera, ¿sí? Es algo progresivo, lento, repetitivo, con el objetivo de mejorar la movilidad de manera gradual. Ahora, la manipulación, en cambio, va a aplicar un impulso rápido, va a ser un impulso bien específico hacia una zona y controlado, ¿sí? O sea, es hasta la barrera restrictiva, yo no voy a ir más allá de la barrera, ¿sí? Y voy a buscar liberar esa zona, ¿sí? De manera inmediata, como quien dice, ¿sí? O sea, el objetivo es liberar ese bloqueo articular de forma inmediata. Y es en esta manipulación articular en la cual se puede generar esa cavitación que es ese chasquido, ese pop audible. Entonces, una cosa es la movilización, que es algo progresivo, que se repite varias veces, que lo usamos para mejorar la movilidad de manera gradual, y otra cosa es la manipulación articular, en la cual hay un movimiento específico que es de velocidad rápida, con una amplitud baja, en una estructura específica y que no se repite de manera progresiva. Se hace una vez, dependiendo de la zona, se puede realizar en una misma sesión hasta 3 veces, pero no más, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia, están las diferencias entre lo que es la movilización y la manipulación. Aparte de estas diferencias biomecánicas y neurofisiológicas que hablamos antes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos indicada y contraindicada la manipulación y la manipulación articular, ¿sí? Acá es esencial, es muy importante siempre elegir el paciente adecuado, ¿sí? Está indicada en disfunciones mecánicas, pero nunca va a estar indicada en fracturas, en procesos inflamatorios, en una inestabilidad, en procesos tumorales, o sea, ahí no tenemos, no está contraindicada, ¿sí? Hay también contraindicaciones relativas, como por ejemplo es el embarazo. En el embarazo lo ideal es que del primer al tercer mes no realizar manipulaciones articulares, sobre todo lo que es en la zona lumbar, en lo que es el tronco, ¿sí? El torso.
Y después del séptimo mes también hay que tener cuidado con respecto a las técnicas que se utilizan. Entonces es una contraindicación relativa, por ejemplo, ¿sí? O en una bailarina, una hipermovilidad, también hay que ver, es relativo, va a depender de lo que le duele la zona en que yo puedo llegar a manipular o no, ¿bien? Entonces, como contraindicación, como indicaciones, restricción de la movilidad sin daño estructural, dolor mecánico musculoesquelético, contracturas musculares reflejas, como complemento en la rehabilitación. Contraindicaciones, fracturas, luxaciones agudas, osteoporosis avanzada, tumores óseos, infecciones, inflamación articular aguda, síndromes neurológicos graves, ¿sí? En cuanto a lo que es la seguridad para asegurarnos, valga la redundancia, la seguridad de la manipulación, depende de distintos factores, ¿sí? Y obviamente que la primera es la evaluación exhaustiva. Yo tengo que eh, hacer una anamnesis, que es el 90% de cualquier tratamiento, porque después el 10% restante va a depender de lo que yo elija hacer, pero si yo no tengo el diagnóstico correcto, por más que sea el mejor haciendo cualquier técnica, si estoy utilizando una técnica que el paciente no necesita o que le es contraproducente, no me va a servir de nada. Entonces, siempre en cualquier caso, ya sea en el deporte, como les decía, con Doña María de 70 o con la bailarina o con la mamá que trabaja de lunes a viernes en la oficina, y puede hacer un rato de actividad física en todos, en absolutamente todos, necesitamos tener un diagnóstico inicial, ¿sí? O sea, el diagnóstico es el arte de todas las artes, ¿sí? Ahí sabiendo bien qué es lo que tiene, yo puedo definir mi tratamiento con seguridad y sabiendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Siempre, lo primero es saber qué es lo que no debo hacer. Eso es lo fundamental. Lo primero y principal, saber esto no. O sea que las contraindicaciones las tenemos que tener claras. Y eso es lo primero que vamos a rescatar de la anamnesis, ¿sí? Obviamente que también la formación del profesional es fundamental. Es muy importante que sea una persona capacitada la que haga este trabajo manual, porque no es lo mismo mirar un video en YouTube e ir a repetir que saber cuándo sí y cuándo no. Entonces eso también, el profesional capacitado es lo que nos va a dar seguridad en el éxito del tratamiento, ¿sí? La formación, una aplicación controlada de las técnicas es lo que nos va a permitir avanzar con seguridad con respecto a lo que es la manipulación en un proceso de recuperación seguro, eficaz, ¿sí? Acá está bueno tener este concepto con respecto a lo que es la manipulación articular, lo que es el concepto de disfunción somática, ¿sí? Cuando hablamos de disfunción somática en lo que es la parte de osteopatía, nos referimos a no nos referimos a lo que es una enfermedad estructural como una fractura o no sé, una artritis, sino es una alteración de la función de los tejidos musculoesqueléticos y faciales, ¿sí? Y esta alteración no es una alteración inocua, va a repercutir también en lo que es lo neurológico, en lo que es lo vascular y en lo que es lo linfático, ¿sí? O sea, está definida por la American Academy of Osteopathy, ¿sí? Y está clasificada en lo que es la International Classification of Disease, que es esto, el ICD-10, que tiene validez clínica a nivel internacional, o sea, incluye esta clasificación incluye códigos para miles de enfermedades, síntomas y hallazgos, ¿sí? Entonces, todos tienen, no sé, cada disfunción somática tiene un código, no sé, M99, M99.9, que es como, que es lo que lo reconoce como una entidad clínica válida en los registros médicos y en lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, el concepto de disfunción somática tiene validez a nivel internacional, sí. Este,
y subraya que el concepto de disfunción somática no es solo osteopático, sino que está estandarizado, o sea, a nivel internacional, y está reconocido oficialmente por lo que es la medicina internacional. O sea, que es una alteración o compromiso de los componentes del sistema somático, ¿sí? Estructuras musculoesqueléticas, articulares, faciales, con repercusión neurológica, vascular y linfática. Es por esto, porque está bueno tenerlo claro, porque justamente cuando nosotros trabajamos con la manipulación articular, estamos trabajando sobre este concepto de disfunción somática, ¿sí? Y estamos trabajando sobre todas estas estructuras, no estamos trabajando solo a nivel de lo que es de esta restricción de movimiento a nivel de una articulación. Estamos trabajando a nivel muscular, estamos trabajando a nivel facial, estamos trabajando a nivel vascular, este, neurológico sin duda, o sea, es una de las principales vías, la más importante se diría, la neurológica, cuando hablamos de lo que es la manipulación articular, ¿sí? ¿Qué características clínicas tiene disfunción somática? Bueno, vamos a tener que hay un dolor local o referido, si hay un espasmo, por ejemplo, en el psoas, me puede dar un dolor a nivel lumbar y también puede estar dando un dolor irradiado hacia la ingle, ¿no? Entonces, yo no voy a sentir que tengo, el paciente no va a llegar a decirme tengo un dolor en el psoas, o sea, un espasmo en el psoas. Si lo hace, o porque consultó con doctor Google antes y buscó todas las posibles causas, o porque es un profesional de la salud que nos está hablando de par en par, ¿no? Pero generalmente el paciente lo que nos dice es, me duele la columna lumbar, o sea, me duelen las lumbares, no me dice la columna, me duelen las lumbares, me duele la entrepierna, me habla de distintas situaciones. Yo puedo de acuerdo a esto, saber que quizás hay un problema, un espasmo muscular del psoas. Pero eso es todo una evaluación exhaustiva que yo tengo que hacer, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? La otra característica de la disfunción somática es la restricción de la movilidad activa y pasiva, ¿sí? Este, un tobillo que sufrió múltiples esguinces, por ejemplo, va a tener una dorsiflexión limitada y va a afectarme la zancada en la carrera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el paciente no me dice tengo una restricción de movilidad, y son cosas que nosotros vamos viendo, ¿sí? Vamos asociando síntomas con sintomatología, ¿sí? Después tenemos alteraciones en la textura del tejido, ¿sí? Que va a haber espasmos, rigidez facial, edema, ¿sí? Es como cuando palpamos el tono de un trapecio, por ejemplo, que lo notamos más rígido, lo notamos más tenso con respecto a uno normal, ¿sí? Y después la otra característica de la disfunción somática es la pérdida de función global o segmentaria, ¿sí? O sea, por ejemplo, un bloqueo a nivel costovertebral, ¿sí? No solo me va a dar dolor en lo que es la zona afectada a nivel costal, sino que también me va a limitar la mecánica respiratoria, ¿sí? Entonces, esto es el concepto de disfunción somática que tenemos que tener en cuenta y que en lo que es el deporte, eh, es lo que marca una diferencia. Justamente el no ver el tobillo solamente que se hizo un esguince, sino ver todo lo que ese posible esguince, todo lo que ese esguince me puede llegar a generar, o si tuvo un esguince, no lo tuvo ahora, pero el deportista me llega que está haciendo una tendinitis a repetición de los peroneos, o una tendinitis del Aquiles, de los peroneos, entonces y me dice, no, no, pero yo no tuve, este semestre no tuve esguince de nada, no me torcí el tobillo, no me torcí el pie en ningún momento, pero nosotros vamos a la historial y sabemos que tuvo esguinces a repetición cuando estaba en tal equipo en tal temporada. Y que eso se recuperó como pudo porque tenía que seguir en la competencia, entonces seguía jugando con ese esguince, este, con dolor, pero seguía jugando porque no tenía opción de no jugar. Entonces yo ahí puedo saber que seguramente hay una afectación, una alteración en esta biomecánica del tobillo que ahora me está pasando factura nuevamente porque me está exigiendo de manera diferente a toda la musculatura
me está afectando en la carrera, pero aparte me exige diferente la musculatura. Entonces, nosotros, si el paciente viene y nos dice, me duele los peroneos, vamos a ir a ver qué le pasan los peroneos y a trabajar los peroneos. Y capaz que estamos eh, 10, 15 días trabajando los peroneos y el dolor no le termina de ir porque no estamos sacando el origen del problema, no estamos liberando esa restricción que pudo haber sucedido hace meses atrás, ¿sí? O sea, estamos empujando el auto con el freno de mano puesto, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de esta manipulación? El objetivo es explicar cómo actúan las técnicas manuales, diferenciando lo mecánico de lo neural con ejemplos deportivos, ¿sí? Cuando hablamos de manipulación articular, podemos explicarla desde dos perspectivas que podrían ser la biomecánica clásica y la neurofisiológica moderna, ¿sí? No son excluyentes una de otra, se complementan entre sí mecánicos se basan en la idea de restaurar los micromovimientos articulares perdidos, ¿sí? Restaura microdeslizamientos articulares, ejemplo en lo que son las las iguapofisarios lumbares, mejora la alineación de lo que son las superficies articulares, libera adherencias capsulares o faciales, ¿sí? O sea que el ejemplo acá que nos habla de la zona articular lumbar, ¿sí? Cuando se da una falta de movimiento, un bloqueo a nivel de lo que es la faceta lumbar, va a impedir la extensión de buena manera, también me puede generar un problema a nivel en flexión, pero realmente es en la extensión. Entonces, con una técnica, por ejemplo, de High Velocity Low Amplitude, nosotros vamos a liberar la cápsula, ¿sí? Y vamos a ayudar a restaurar el rango articular, ¿sí? Hay estudios que demuestran, como dice ahí, de Kramer, que mostraron que mediante la resonancia dinámica, que las técnicas de manipulación articular modifican la posición facetaria lumbar, aumentando el espacio articular. O sea, y hay múltiples estudios que demuestran la eficacia de la manipulación articular y de cómo ayuda al restaurar el movimiento, o sea, ayudan en lo que es la biomecánica el mecanismo neurofisiológico, ¿sí? Que explica los efectos inmediatos en lo que es el dolor y el tono muscular, ¿bien? Entonces, la manipulación va a activar receptores mecanosensibles que van a dar una señal aferente a lo que es el sistema nervioso central, que van a generar una modulación del dolor y una reducción de lo que es el espasmo muscular reflejo, ¿sí? eh, Estimulación entonces de lo que es mecanorreceptores articulares, con una inhibición de la transmisión nociceptiva a nivel de la médula, reducción del tono muscular reflejo por modulación de las interneuronas inhibitorias y cambios inmediatos en lo que es el control motor y propiocepción tras la manipulación, por ejemplo, cervical y lumbar, ¿sí? Hay otros estudios que demuestran la disminución en la sensibilidad al dolor y mejora del control motor tras las técnicas de manuales, ¿sí? Como, que podemos poner de ejemplo, por ejemplo, de lo que es la manipulación a nivel lumbar y de cómo mejora, bueno, un corredor, por ejemplo, con dolor lumbar que nota un alivio inmediato tras la manipulación, aun cuando la estructura no haya cambiado visiblemente, ¿sí? Hay un efecto mecánico y hay un efecto neurofisiológico, ¿sí? Actualmente se reconoce que los mecanismos neurofisiológicos son los que mejor explican los cambios inmediatos en lo que es el dolor y el control motor. Es como hay una información que llega a la médula, ¿sí? A la anterior, que es la descarga de la motoneurona gamma alfa, diciendo contraete, 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 ¿sí? Nosotros lo que buscamos con la manipulación es generar lo que se llama un blackout sensorial, romper esa información que está llegando. Es como cuando se nos tranca el celular o la computadora que no funciona bien, entonces, bueno, lo apago, lo prendo a ver si se funciona mejor, si resetea uno.
con lo que es la manipulación articular a nivel central, buscamos eso, ese blackout sensorial, que se rompa esa información de contracción constante, de aumento de tono, quédate acá, esta es tu posición, que se rompa y que disminuya ese tono muscular aumentado y que me permita liberar el movimiento. Obviamente que hay un efecto inmediato, sí, pero no es el 100% de manera inmediata, lleva un tiempo y muchas veces se necesita más de una manipulación para lograrlo, ¿no? Pero justamente trabajando con lo que es la manipulación articular, la manipulación facial, la manipulación muscular, o sea, trabajando todas las estructuras, ayudamos de manera más eficaz, ¿sí? Y tenemos otra rapidez en la respuesta. Dejando en claro todo esto, vamos a lo que es la importancia de esta manipulación de la terapia manual en el deporte, ¿sí? Este, tenemos que tener en claro, como dijimos, que una pequeña restricción localizada no va a quedar ahí, sino que el cuerpo empieza a compensar, ¿sí? Y estas compensaciones pueden disminuir el rendimiento o generar un sobreuso, ¿sí? Este, como hablábamos hoy, por ejemplo, de lo que es la inestabilidad crónica del tobillo, que esto generalmente se da por varios esguinces repetitivos y se pierde lo que es la correcta dorsiflexión. Entonces ya biomecánicamente ya yo tengo una alteración, si hay una inestabilidad, porque hay una propiocepción que está alterada, que no está trabajando como debe trabajar, y hay una biomecánica que no está funcionando como tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, el paciente, el deportista, sea el futbolista, sea el basquetbolista, sea el corredor, lo que va a hacer es compensar, ¿sí? Esta falta de dorsiflexión y, por ejemplo, si tiene que saltar, va a aumentar aún más lo que es la flexión de rodilla, ¿sí? Entonces, al saltar más, va a generar más carga, o sea, al flexionarla más, al cambiar el gesto deportivo, va a generar un aumento en lo que es la carga a nivel de patelofemoral, ¿sí? Entonces ahí es cuando después empieza el dolor rotuliano, ¿no? Y nosotros trabajamos la rótula y trabajamos el cuádriceps y el vasto interno, y el vasto medial oblicuo, porque es el que me mantiene el espasmo y es el que me lleva la rótula más para acá o más para allá, entonces yo trabajo y sé que ese vasto medial oblicuo es más importante que cualquiera de los otros y lo trabajo, y el dolor de la rótula sigue y disminuyó, pero sigue y me sigue compensando, y es porque no trabajamos el origen que no estaba en la rodilla y que quizás estaba en el tobillo o que en otro paciente quizás estaba en la columna. Entonces, la terapia manual, una buena evaluación y el encontrar la llave que abre la puerta para la resolución es fundamental, ¿sí? Decía, la restricción localizada, por ejemplo, en la dorsiflexión limitada de tobillo, condiciona patrones compensatorios en rodilla, cadera y columna. ¿Por qué vamos con el tobillo? Porque es en el deporte el ejemplo más claro y el que más se puede suceder, ¿no? Uno de los que más se puede suceder, rodilla y tobillo y columna lumbar son los más comunes, ¿sí? Estos patrones de restricción localizada favorecen la sobrecarga y obviamente van a aumentar el riesgo de nuevas lesiones, ¿no? Este, aunque el tema es, hay estudios que dicen que critica la variedad del concepto, pero reconoce la utilidad clínica para guiar las intervenciones manuales, porque desde la clínica sigue siendo muy útil como marco de referencia para detectar y tratar problemas funcionales. Yo tengo que realmente ver todas las posibles causas que me están generando la molestia para tratarlas y que esa molestia se resuelva lo más rápido y de mejor manera posible. Bien. La importancia en el deporte de lo que es la terapia manual va a estar en lo que es, primero, la prevención secundaria y en la reducción de las recidivas. No es solo en el tratamiento per se, sino que hay una prevención que nosotros necesitamos hacer, ¿sí?
y tratar de que si sucedió una disfunción, una patología, un problema, no se vuelva a suceder, o que no tenga la misma magnitud que tuvo antes y que quitó al deportista la posibilidad de realizar su actividad, ¿sí? O sea, es importante entender que la prevención no se limita solamente a lo que son los vendajes o los ejercicios de fuerza, ¿sí? Restaurar la movilidad articular mediante la manipulación, mediante trabajo facial, mediante trabajo muscular, de bajar tensiones musculares, va a reducir las compensaciones y va a mejorar lo que es la biomecánica del gesto deportivo, sin duda alguna, ¿sí? En lo que son las pretemporadas, o sea, antes de iniciar el trabajo, la temporada competitiva, la temporada justamente de competencia oficial, siempre se va a hacer en los primeros días todos los estudios. Los deportistas pasan por el estudio de sangre, de orina, van con el cardiólogo, se hacen el peso con el nutricionista y con nosotros con el fisio, con el osteópata, lo que hacen es la evaluación postural. Hay muchos deben de conocer que hacen el protocolo del FMS, que habla justamente de la estructura, de la biomecánica del cuerpo, ¿sí? Y se busca esto, se busca ver posibles disfunciones, posibles situaciones a nivel postural que me pueden generar en el correr de la competencia distintas afectaciones, distintas situaciones, ¿sí? Este, Porque es importante tener en claro que cada déficit de movilidad no tratado si me aumenta la posibilidad de una nueva lesión, ¿sí? O de una posible recaída. Entonces, la prevención secundaria, la reducción de recidivas, la manipulación articular busca restaurar la movilidad fisiológica en segmentos hipomóviles que generan sobrecarga en estructuras adyacentes. En una inestabilidad crónica de tobillo, una de las secuelas más frecuentes tras esguinces es la limitación de la dorsiflexión, que aumenta el riesgo de nuevas lesiones. Y hay estudios que muestran que la movilización articular mejora la dorsiflexión y el control postural dinámico, reduciendo significativamente la tasa de residuos. Entonces, por esto es importante que sea una evaluación previa de cada deportista en particular para permitirle que la competencia oficial transcurra de la mejor manera posible, que pueda jugar la mayor cantidad de partidos que pueda sin molestias, y si se sale que sea por menos tiempo, que si con una molestia era tres partidos sin jugar, que sea uno, cuando mucho dos, pero que vuelva rápidamente, ¿sí? Todo esto nosotros lo logramos utilizando la terapia manual. Es la rehabilitación post-lesión, en lo que es la terapia manual, la importancia de la terapia manual en el deporte. El segundo factor es uno de los factores, no es el segundo ni el primero, es uno de los factores, es la rehabilitación post-lesión, ¿sí? Y tener en claro que el abordaje más efectivo va a combinar técnicas manuales con fortalecimiento y control motor, ¿sí? Es importante tener en claro que la manipulación articular, el trabajo manual, no va a sustituir lo que es el trabajo de fisioterapia activa, ¿no? O sea, el trabajo que hace el paciente. Al contrario, lo va a potenciar, ¿sí? Nosotros primero liberamos la restricción por las técnicas manuales, la que elijamos, y luego el paciente debe reeducar su control motor. Entonces, esta combinación es fundamental porque es la clave del retorno deportivo más rápido y seguro. O sea, como dice ahí, acelera el retorno al deporte y disminuye el riesgo de recidir. O sea, hay estudios que lo demuestran también, la combinación de la terapia manual con el ejercicio activo, con el control motor, es el mejor medicamento, más que tomar incluso, ¿sí? Acá habla del ejemplo clínico que tras un esguince de tobillo aplicar una técnica de manipulación de alta velocidad y low amplitude en el astrágalo para liberar la restricción anterior, luego integrar ejercicios de propiocepción, equilibrio y control neuromuscular. Entonces, eso sería el ideal, liberar la estructura que se ve generalmente afectada, que se ve restringida,
En este caso, astrágalo, puede sumarse escafoides, puede sumarse, si se suma escafoides, seguramente se sume cuboides, porque son en pareja en disfunción. Puede haber un peroné que esté con su cabeza más posterior y superior. Este peroné me puede afectar a nivel del ilíaco por la conexión a través del bíceps crural. Hay un aumento del tono del bíceps crural que me puede llegar a generar una rotación del ilíaco más hacia posterior. Entonces, hay toda una cadena, hay una interdependencia regional que se le llama, que se puede dar en la zona que me puede terminar afectando. Y por eso es que el esguince de tobillo me puede terminar dando un dolor de rodilla como un dolor lumbar y eso si no se soluciona me puede terminar afectando a nivel dorsal y hasta a nivel cervical, porque hay una interdependencia regional del cuerpo. Estamos conectados a través de cadenas musculares, de cadenas faciales, y si hay una parte que no trabaja bien va a exigir más a la otra. Entonces, la que va a manifestar la molestia no es la que generó el problema, la que generó la disfunción, la falta de movilidad. Va a ser la que tiene que trabajar más, la que trabaja por la que no trabaja y por ella. Entonces, nosotros vamos a ir a la que más molesta cuando en realidad, para que esta moleste menos, tenemos que liberar a la otra, ¿sí? Y esto es fundamental en todos los pacientes, no solo en el deporte, pero en el deporte es donde marca la diferencia, es donde nosotros aceleramos procesos mejor de mejor manera y hay resultados más rápidos, que en el deporte profesional es lo que se necesita, rapidez y eficacia, ¿sí? Y la terapia manual es lo que a nosotros nos hace la diferencia. La optimización del rendimiento deportivo, ¿sí? Más allá de tratar lesiones, la manipulación también se utiliza para, como decíamos, para optimizar el rendimiento, ¿sí? Este, la corrección de difusiones articulares en cadenas cinéticas aumenta la economía del movimiento y reduce el gasto energético. Es esto que les acabo de decir. Si hay una lesión del tobillo, todo lo que puede generar hacia arriba, ¿no? Entonces, va a terminar alterando el movimiento y es lo que nosotros tenemos que tratar de que no suceda. Y si el paciente llega al inicio de la temporada, como decía, el deportista al inicio de temporada, antes de iniciar el proceso de competencia oficial, que es, en el caso del fútbol, depende de cada país, pero realmente son de 1 o 2 partidos por semana, y si hay competencia internacional se suma otro partido más, a los viajes y demás. Entonces necesitan estar con su máquina corporal equilibrada en el 100% si es posible. Y eso lo podemos hacer desde una pretemporada como una parte de la importancia en el deporte de la manipulación, del trabajo manual, porque nosotros buscamos las restricciones, las posibles alteraciones, liberamos, no porque al paciente le duela, sino para que haya una optimización del rendimiento, ¿no? Es decir, para que aumente la economía del movimiento y para reducir el gasto energético. O sea, dice que hay metaanálisis que confirma que el tratamiento osteopático, por ejemplo, mejora la movilidad y la función en atletas. No tienen por qué ser solo en el futbolista. O sea, yo les cuento desde lo que es la experiencia, ¿no? Pero como les decía, puede ser un nadador que tenga una restricción torácica, ¿sí? Entonces no va a respirar de la misma manera y aparte le va a limitar la movilidad de lo que es la amplitud de la brazada, ¿sí? Si yo tengo una restricción a nivel eh, de lo que es la cintura escapular y a nivel de la caja torácica, me afecta la respiración y aparte me va a afectar la biomecánica normal y libre del hombro, ¿sí? Entonces, si yo libero esta alteración, esta rigidez, este bloqueo facial, articular, el que sea que haya, que me está limitando el movimiento del hombro y que me limita la expansión torácica en el 100% que necesita, va a mejorar, va a optimizar sin duda alguna su rendimiento deportivo. Entonces, como decía, la aplicación práctica de lo que es la terapia manual no es solo tratamiento del dolor, sino también la optimización del rendimiento, como ejemplo, la liberación costovertebral mejora la expansión respiratoria
y la eficiencia aeróbica en atletas de resistencia, ¿sí? Entonces hay evidencia que la terapia manual, ¿sí? Mejora la función y reduce el dolor en pacientes musculoesqueléticos con impacto positiva en la recuperación deportiva, ¿sí? Mejorar la movilidad va a mejorar la eficiencia en el gesto deportivo. De eso no, hay estudios que lo demuestran, es así, ¿sí? La manipulación ayuda al deportista a recuperar y optimizar, pero siempre debe integrarse con el ejercicio y con una reeducación funcional, ¿sí? Entonces, volver a repetir y a recordar que la manipulación no sustituye el entrenamiento ni la fisioterapia activa, lo que hace es potenciar los resultados, ¿sí? Acelerando el proceso de recuperación y mejorando la respuesta del cuerpo al trabajo físico, ¿sí? Entonces, no es que una cosa sustituya a la otra. Como les dije al principio, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo en equipo y en lo que es el deporte, marca una diferencia. Si nosotros hacemos el trabajo manual como corresponde, si vamos al origen del problema o si evaluamos posibles alteraciones posturales, con el trabajo manual podemos ayudar en la lesión a recuperar más rápidamente y más eficazmente, y en lo que es la prevención, podemos evitar que vuelvan a sucederse lesiones que ya sucedieron o posibles otras lesiones, y aparte podemos ayudar a optimizar el trabajo del deportista, ¿sí? Entonces, la terapia manual en el deporte tiene una implicancia muy grande y una relevancia muy importante, hay que utilizarlo, ¿sí? No podemos quedarnos con el solamente hacer la magneto o hacer el láser, o que el paciente vaya y haga el ejercicio en el banco de cuádriceps, o que haga el entrenamiento de core o el entrenamiento propioceptivo. Nosotros tenemos mucho para hacer, y que si utilizamos todas las herramientas que tenemos a favor, que tenemos a mano, podemos lograr resultados muy positivos, ¿sí? Entonces, este trabajo interdisciplinario en medicina deportiva debería ser integrado por el fisioterapeuta, ¿sí? Que va a trabajar sobre lo que es el control motor, la fuerza y la rehabilitación funcional. El osteópata, que puede ayudar en lo que es la recuperación. Osteópata o fisioterapeuta osteópata, ¿no? A veces porque hay fisios que no son osteópatas y hay veces que son fisios que son osteópatas y que pueden hacer todo, ¿no? Pero el osteópata en lo que es la recuperación de la movilidad y en la modulación del dolor, el médico deportivo en diagnóstico, control de carga, seguridad clínica, el preparador físico en lo que es la readaptación y en la optimización del rendimiento. O sea, el modelo ideal es que haya un enfoque multidisciplinario centrado en el atleta, ¿verdad? O sea, no es, nadie trabaja solo, esto es un trabajo en equipo. Y en el deporte profesional es como debe funcionar, es como a nivel internacional, es de la que mejor manera funciona, ¿sí? Este, un buen programa de rehabilitación me va a dar un equipo que cada profesional va a aportar su especialidad, y el deportista es el centro. Pero todos trabajamos, todos aportamos para que al deportista, al atleta, le vaya lo mejor posible, ¿sí? Y esta terapia manual es una herramienta muy eficaz, ¿sí? Es muy importante en este trabajo del que les hablaba. Bueno, no sé si usan tiempo. Gracias, Hilda, por favor. Mientras alguien se anima a consultar, eh, yo personalmente, bueno, de hecho ya sabemos todos que la clave de un buen deportista es una buena movilidad articular. Las hipomovilidades provocan ya sea un mal rendimiento y sobre todo las lesiones que puedan tener los deportistas en adelante. Y también algo a considerar. Lo puse ahí, es verdad. La alimentación y el sueño, ¿no? O sea,
yo porque me aboqué más a lo que es la terapia manual, pero hay un montón de factores que tenemos que tener en Claro, cuenta y es verdad, y te agradezco, Edor, porque no estaba ahí. La nutrición y el sueño son, yo les diría más que todo el sueño, o sea, si el deportista no duerme como tiene que dormir, ujú, no se va a recuperar. Obviamente que si come pizza y hamburguesas y papas fritas y su alimentación es base a eso, por más que duerma tampoco va a rendir, pero la idea es, sí, es fundamental. Me falta un nutricionista y prometo agregar. Disciplinario Ah, siempre. exacto. eh, el rol que cumple cada uno de los profesionales de la salud en el deportista, en el niño y en cualquier paciente. Yo porque en este caso hablaba desde la parte del deporte, pero la Sí, realidad es que la mejor manera de trabajar siempre y para todo es como decimos nosotros, el zapato al zapatero. Entonces, yo puedo saber de esto, de aquello, pero mi fuerte es esto. Entonces, voy a hablarte de esto. El médico va a saber de esto. Y que a veces es difícil también, no es sencillo el trabajo en equipo y menos cuando se da es la alta competencia y demás, porque también la realidad es que hay muchos egos, entonces quizás yo considero que sé mucho y no quiero escuchar al otro, y el otro considera que sabe más que yo y no me quiere escuchar a mí, y entonces no es, o sea, es el ideal ese trabajo en equipo. Que se da libremente, no siempre sucede, por eso nos tenemos que abocar a intentar que así se dé. Y generalmente el fisio es el que tiene esa característica de mediador, bueno, pero ¿por qué no vamos por acá? ¿Por qué no vamos por allá? Y si te escucho y si te entiendo. Pero es fundamental el trabajo interdisciplinario y saber hasta dónde nosotros podemos llegar y a dónde puede llegar el otro, ¿no? O sea, eso es fundamental. yo creo que tiene que ver un poco con el tiempo que nosotros estamos con el paciente, ¿no? Un Exactamente. especialista me dijo, lo más importante en el equipo en internación es la enfermera, porque es la que pasa más tiempo con el paciente. Y en este caso, en el deportista, yo creo que uno de los que pasa más tiempo con el paciente somos, en este caso, los fisios. Entonces, eso de ser Sí, conciliador y de también conocer un poco por dónde va la cosa. Es, es parte de nuestro métier también, ¿no? Creo que sí, su sí, sí. día, todo esto del modelo biopsicosocial, con el tema de el sistema nervioso autónomo, todo lo que tiene que ver con el estrés crónico, con la falta de sueño en ese momento tan importante de reparación, podemos unir todos estos factores y creo que vamos a ayudar muchísimo más a nuestro paciente en todos los ámbitos de la vida, en el pediátrico, en el deportista, en el traumatológico, ¿no? Siempre el tema es Totalmente. paciente, ¿no? De eso se trata. La camilla, viste que la camilla termina oficiando como la silla del psicólogo. Ellos se Sí. acuestan y te empiezan a contar, y vos buscás y le haces una pregunta y capaz te terminás enterando de cosas de cuando eran niños, ¿entendés? Y que Sí, decís, está, mirá, esto cómo tiene que ver con aquello y relacionás, entonces es realmente, pero eso que te lo da, el estar con el paciente y estar tocándolo, el contacto. La tal cual. Sandra, Sí, bueno, gracias. gracias. Cualquier cosa, estoy a disposición. muchísimo. Chao, María, nos vemos. Chao.